Hola a todos, soy Grey y en este vídeo os vamos a aconsejar un poco y vamos a hablar, más que aconsejar, daros nuestra experiencia al respecto del calzado. Como sabéis, uno de los puntos que tiene este canal es que lo utilizamos mucho a modo de diario, un poco hablando de nuestra experiencia y de cómo nos ha ido a nosotros, también porque a nosotros mismos nos gusta vernos y un poco como tenerlo de recuerdo. Así que, primero que todo, vamos a hacer un pequeño recorrido por el tipo de calzado que yo he estado utilizando hasta ahora. También comentaré algún caso como el de Rose o el de Wizard, pero sobre todo vamos a buscarlo primero en una linealidad cronológica. Bien, para empezar, como siempre sabréis, se suele recomendar mucho un calzado pues muy parecido al militar o al de montaña. Vamos a ver qué aspectos nos interesan de eso o qué pensaba yo al principio y qué pienso ahora. Yo al principio empecé con unas botas de mierda, básicamente con una suela de mierda, que simplemente era en caña de alta, pero era una caña alta de mierda. La conclusión fue que las botas me duraron menos de 2 meses de partida, porque simplemente tenían el aspecto de bota militar, pero no era un tejido como para desgaste, ni siquiera me acuerdo de dónde eran las botas, pero no era de piel, ni siquiera era una piel sintética buena. Digamos que eran unas botas muy malas. Y el calzado muy malo, vais a ver cómo pasa mucha factura. A partir de ahí ya entré en un calzado un poco más normal, que son unas botas que visteis en mi logout, que son viejísimas, son de piel y en realidad las botas son bastante buenas. Lo que pasa es que, como veréis, desentonan un poco, ¿no? Como con el rollo de, no sé, llevaba multicam y de repente llevaba unas botas que tendrían como 30 años. Lo cierto es que la suela era muy gruesa y fue mi primera experiencia con una suela decente. La suela podía llevarla por montaña, podía llevarla por donde sea, que lo cierto es que era una suela que daba mucha seguridad de cara a rocas duras, etc. Es cierto que esa suela fue como un toque de atención para mí, en la que a los 3 meses o así de estar jugando me di cuenta de que ya valía la pena llevar un calzado que sea más o menos apropiado. Si no bien estéticamente apropiado, funcionalmente apropiado, dado que, pues como mucha gente dice, el pie es la primera superficie de tu cuerpo que va a estar siempre en contacto con el suelo. Lo mejor es que tenga una base intermedia que tenga algo de calidad. Una vez ya me metí en una suela más apropiada y en un material más apropiado como era esa piel, que además me tenía bastante impermeabilidad, etcétera, me fui dando cuenta de que buscaba algo, digamos, un poco más, como decía antes, apropiado estéticamente. Aquí entré en una gran cagada, que fue cuando me metí en las botas tipo trekking de una calidad más o menos baja. Las encontré en una oferta y lo cierto es que para mí iba a ser algo completamente temporal. Yo tenía pensado, no sé si me las compré poco antes de agosto de este mismo año, la visteis en algunas partidas como por ejemplo la que jugamos en Francia con Wild Trigger, y no tenía pensado que me fueran a durar a mucho más que febrero, la verdad. Yo ya daba como sentencia de muerte a esas botas, ¿sabes? De unos pocos meses y ya está, antes de comprarme algo decente. Pero lo cierto es que fue una muy mala experiencia porque ni siquiera las he podido mantener hasta, bueno, vaya, hasta ahora, que ya hemos pasado al siguiente nivel, porque la suela más o menos podría ser aceptable, pero la calidad de la bota dejaba muchísimo que desear. Voy a hablar de una cosa en concreto que creo que tenéis que tener en cuenta, utilicéis el calzado que utilicéis. A mí, por ejemplo, yo patino y me ha pasado también con el tema de los patines, se comenta mucho también en hockey, y es que la punta del pie no puede tocar jamás la punta de la bota. Yo me compré las botas, pues mira, haciendo el tonto, en una talla que era más o menos la talla de mis zapatillas normales. Evidentemente, una zapatilla normal de calle cede mucho antes que una bota que tiene que tener cierta resistencia y consistencia. Tampoco es que la punta me tocase el pie, pero lo cierto es que me di cuenta de que el calzado era malo porque, por ejemplo, el dedo gordo del pie izquierdo se me dormía. Ahí ya llega un punto en el que dices, uy, esto es un poco chungo, ¿no? Y lo cierto es que al final me estaba levantando la uña del dedo gordo del pie izquierdo. Esto es bastante asqueroso que lo diga, pero simplemente me sincero y os digo que es una realidad. Un calzado malo pasa factura muy rápido. Vamos a hablar ahora de cuál ha sido mi salto un poco antes de lo esperado y vamos a hablar de qué tipo de botas podéis optar, ¿vale? Vamos a hablar pues de la caña alta, la caña media y la zapatilla, etcétera. En mi caso, mi elección ha sido, os la estoy enseñando, está un poco sucia, pero no la he limpiado un poco a posta, porque también no le veía ningún sentido a coger la zapatilla, limpiarla y decir, mirad qué bonita, no, me vais a decir, ¿no la has usado, cabrón? Sí, está usada, ¿vale? La traigo sucia como prueba. En mi caso ha sido tipo zapatilla, es una Salomon XA Pro con una suela 3D chasis, que es una suela que tiene contact grip, no tiene Vibram, no sé, la vais a encontrar en varios modelos que ahora mismo os voy a comentar.
Vamos a ver las pautas por las que yo me decido por esto. Primero, en cuanto a si es zapatilla, caña alta o caña media. Bien, mi elección ha sido de caña baja, o sea, de zapatilla, o sea, cero caña. Por lo siguiente, yo no juego en Milsim, apenas jugamos en monte, como ya sabéis. Y por así decirlo, aunque estamos como expandiendo los límites que tenemos poco a poco, que en realidad es lo que nos gusta. A nosotros nos gusta ir el domingo, disfrutar las horas que haya que disfrutar. Y sí, es cierto, hemos jugado con algunas organizaciones y asociaciones que hacen partidas un poco más largas. Véase, pues por ejemplo en Francia fue una partida de 2 días, hemos hecho mini Milsim, pero no nos enfrentamos a ese tipo de problemas que conlleva una Milsim de verdad. Son cosas que nosotros no vamos a jugar de momento al menos, así que no lo veía dentro de mis necesidades. Es decir, no he hecho en falta una caña alta que me podría prever de torceduras de tobillo, que sí es cierto que alguna vez he tenido corriendo, pero no me voy a enfrentar a bajadas de riscos, etc. Por consiguiente, tampoco hago partidas de larga duración, así que tampoco me voy a enfrentar a un juego en el que yo esté muy cansado. Así que poco a poco iba bajando en mi elección la caña hasta llegar a la zapatilla. La zapatilla para mí es lo más cómodo porque me voy a enfrentar simplemente a carreras, digamos, un poco más intensas, al llevar poco peso y, digamos, terrenos un poco más variopintos, por eso he buscado una suela de este tipo. Así que esa ha sido mi elección. A continuación, vamos a ver qué modelos me interesaban a mí. Porque tú dirás, bueno, vale, Grey, tú quieres caña baja, pero habrás estado mirando cosas, ¿no?, para elegirla. Vale, lo cierto es que sí me he planteado muchísimo la caña media. He visto algunos modelos de Salomon que me gustan muchísimo. Hay uno en concreto que lo podéis ver si queréis más información en el canal de Robo, en el que destripa unas, aunque solo sea por la gracia de verle cómo la corta por la mitad, y ver el interior es bastante interesante. Y también podéis verlo en algunos canales europeos como en el de Hamsa, que utilizan esa misma bota y hacen un pequeño review. Es una bota que me encantaba, es muy parecida, de hecho tiene la misma suela, tiene un diseño también muy parecido, tiene algunas cosas también muy parecidas como el Quick Attach del Loop o lo de la lengüeta, en fin, cosas muy similares que hacían que la bota me atrajese muchísimo. Sin embargo, al final, aunque el color y todo me gustaba más, no he optado por ella simplemente porque esta tenía un coste un poco más bajo y tenía mayor accesibilidad a ella. No tenía ni que pedirlas por internet, me las podía probar en tienda y al final pues fue un poco lo que me decidió, un poco la inmediatez. Pero sí es cierto que eso es un modelo que es muy recomendable. Así pues también veréis algunos modelos de caña alta y de caña media, también de Salomon, y que quizá, aunque queráis decantaros por esta marca, no queráis decantaros por este modelo que yo en concreto sí he elegido. Otras marcas que me podríais preguntar, que también he estado viendo que son muy conocidas, sería la bota Merrell. La marca Merrell es una marca que también es bastante buena. La descarté yo, bueno, os va a parecer una tontería, pero Merrell utiliza piel real, no, y yo a día de hoy, pues yo solo quiero sintéticos o polipieles de calidad, ¿vale? Pero no es algo que me atraiga. Pero es una bota que suele tener una suela de Vibram, lo cual os previene de resbalones, y también tiene la opción de zapatilla y de caña media. Así que, bien, de momento tenemos, mi elección ha sido zapatilla y en este en concreto Salomon. Hemos concluido pues que una bota alta te previene de torceduras, etcétera, una caña media pues también un poco, y la parte de abajo te va a dar cierta libertad al tobillo, que es lo que yo estaba buscando. Ya hemos dicho varias marcas, tipo Salomon, tipo Merrell, y por supuesto, antes de que me comáis vivo, me gustaría decir que siempre está la opción de coger una bota militar real. Diréis, vale, Grey, pero donde esté lo militar, evidentemente sabemos que efectivamente una bota militar va a dar una mejor duración, mejor resistencia imposible, pero cada uno tiene un pie diferente y nosotros no nos vamos al desierto. Vamos, que tienes que sintetizar un poco las ideas que tienes y las necesidades que tienes para buscar soluciones prácticas y reales. No todos vamos a darle el uso de que le daría a un soldado, entonces no siempre es la mejor opción. E incluso he estado mirando cosas y para aportaros algunas fotos, os puedo decir que también dentro del propio ejército se eligen ciertos modelos de las marcas que os he dicho. Ya hemos dicho la Salomon y la Merrell, pero es que también podemos encontrar fotografías en las que utilizan las tipo zapatilla. No sé, todo es como un poco ambiguo, ¿no? Simplemente seamos abiertos y elijamos lo que mejor nos funciona a nuestro pie. Por dedicar un poco de espacio de este vídeo para hablar del producto en sí, os puedo decir que la verdad es que sí que he notado un mogollón el agarre de la suela. Sin embargo, sí que creo que la plantilla es un poquito dura o un poquito fina para mi gusto. Me gusta bastante la parte de la puntera porque pensaba que iba a ser mucho más blanda y sin embargo no. Y la parte del agarre en diagonal sí que lo he estado notando, tanto en la partida que hice por
ejemplo en Vinalesa, como la última que hicimos en monte. He estado probándolo en diferentes superficies antes de hacer este vídeo y lo hemos probado pues sobre madera, piedra, etcétera. Obviamente no he probado la roca mojada, sé que no es una suela de Vibram y me va a resbalar, pero en general la verdad es que estoy bastante contento. Le he metido ya varias horas a esta suela y no se me resienten los pies y sobre todo no se me cargan las piernas, porque parece que no, pero un mal calzado también te carga mucho el gemelo. Y en general la verdad es que os puedo decir que me gusta bastante. Algunos detalles que me han molado muchísimo: me mola muchísimo la lengüeta, tanto el diseño como el bolsillo interior escondido, el cierre de loop rápido y cómo puedes guardar el exceso en el propio bolsillo. Me mola bastante el agarre trasero para calzar bien la zapatilla y me mola bastante cómo puedes desplazar un poquito, muy poco, la plantilla dentro de la zapatilla por si por lo que sea pisas un poco raro, dejártelo en el sitio. Me gusta muchísimo cómo transpira la zapatilla. Sí que es cierto que se me cuela bastante polvo y sé que si lo metiera en agua probablemente me entraría agua en 0,1. Pero vaya, estoy bastante contento con el producto y creo que una inversión a esta escala es algo que os podríais plantear llegado el momento. Os vamos a hablar y os vamos a enseñar algunas cosas referentes a qué calzado utiliza el resto de gente de Capsule. En el caso de Rhodes podéis ver que tiene desde el principio el mismo calzado. ¿Por qué? Pues porque Rhodes hizo una inversión como Dios manda en su calzado y tiene unas botas que son bastante buenas para invierno, la suela es muy buena y es una bota de trekking que de hecho yo conozco de antes de que empezáramos a jugar a Airsoft. Rhodes ya las tenía, es decir, pues ha hecho algunas cosas como el Camino de Santiago, por ejemplo, o ciertas travesías por montaña y es una bota que le ha durado mogollón. Es decir, una inversión más o menos intermedia que le ha funcionado bastante bien. En el caso de Wizet también empezó con una bota militar, pero como bien sabéis, la bota militar, sobre todo si es un poco más antigua, hay que darla mucho de sí, hay que reblandecerla y sin duda va a ser un muy buen calzado, pero que se tiene que hacer bastante a tu pie y tú te tienes que hacer bastante a la bota. Wizet al final acabó pasando a un punto intermedio que sería entre en el que yo estaba, es decir, bota de trekking de mierda, y en el que estoy ahora, es decir, una suela bastante potable, vamos a dejarlo en bastante aceptable. Wizet optó por una zapatilla de trekking intermedia de aproximadamente unos 30 euros que le ha funcionado muy bien. Le calza muy bien al pie, la horma es bastante buena, la plantilla ni siquiera la ha cambiado y la está utilizando desde hace un año más o menos. Es decir, también tenéis esas opciones que yo creo que es la mejor opción para empezar. Probablemente si queréis empezar y no tenéis ningún tipo de calzado más o menos para romper el hielo al principio, una inversión intermedia de unos 30-40 euros en una zapatilla de montaña probablemente os dé muy buen resultado hasta que aclaréis las ideas y queráis hacer ya una inversión sobre los 100 euros en un calzado que ya sepáis lo que queréis en concreto. Hasta aquí todo este recorrido en el que habéis podido más o menos entender la experiencia que he tenido. Si estáis pensando, guay Gray, he entendido el concepto del vídeo, voy a comprarme las mismas zapatillas que tú, estáis completamente equivocados, no habéis entendido nada si pensáis eso. El primer punto que tenéis que concluir es que cada pie es diferente y cada persona equilibra los pesos diferentes, así que es imposible que os diga que la mejor opción es X o Y. No os puedo decir ninguna opción que sea la mejor, os puedo dar algunas pistas, como por ejemplo lo que hemos hablado de la caña alta, caña intermedia. Jugáis muchísimo en monte, tenéis mucho miedo de que os caigáis y os hagáis alguna torcedura, buscad la caña alta para proteger el agarre. Sois gente que sabéis que vais a trabajar siempre en plano, más o menos, siempre vais a buscar el correr en ciertos campos indoor, podéis optar por la zapatilla. Valorad este tipo de opciones y concluid en más o menos cuántos podéis gastar y qué necesidades tenéis. Uno de los errores en los que no deberíais de caer habiendo visto este vídeo es simplemente concluir que lo que tenéis que hacer es coger una Salomon o coger una bota Merrell, una zapatilla Merrell y ya está, os va a ir de puta madre. No, es un error, porque si intentáis ir a por la marca simplemente sin conocer el producto o la necesidad que tenéis, podéis caer en la tentación de cogerlo como si fuese, quiero unas zapatillas Nike, por ejemplo, pero estáis cayendo en la gama baja, por ejemplo. Es decir, no creo que una zapatilla Salomon de unos 50 euros sea mucho mejor que algunas opciones de zapatillas de montaña o de botas de montaña o de travesía, de río, etcétera, que a lo mejor no son necesariamente esas marcas que, porque he mencionado, os pueden parecer mejores, pero no es cierto. No quiero enrollarme mucho más, esto ha sido todo en cuanto a nuestra experiencia y nuestra última adquisición de compra de calzado. Y si tenéis alguna duda podéis dejarla en la caja de comentarios porque seguro que se me ha escapado algo. Sabéis que si no estáis suscritos podéis suscribiros al canal y si os ha gustado podéis darle al like para que sepamos que esto va más o menos bien orientado. Sin mucho más que decir, soy Gray, esto es Capsule Airsoft y nos vemos en el próximo vídeo.